Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Another day of go for God. Otro día de irnos hacia Dios. And really seeing that as part of this journey, it is part of it that energies are going to arise. Y de reconocer que parte de esta jornada es de ver que las energías van a surgir. And even seeing the places, like we had a beautiful joining this morning, for us to look at that we don't want the miracle. Y en realidad de mirar a todos los lugares, porque estamos unidas estas mañanas, estamos unidas esta mañana en ver dónde en realidad no deseamos el milagro. But then it's really seen, it's right out front that what Jesus is saying, true consciousness is a play of denying miracles. Y podemos ver que por lo menos está ahí al frente, como nos dice Jesús, la conciencia es una fabricación para negar los milagros. Then we're not like pretending, oh, I want miracles, yet all these plays are running below the level of awareness. Y entonces por lo menos no es ese inconsciente de decir, no, no quiero el milagro, es de ver todos los lugares que están corriendo ahí abajo que los niegan. So we can be reminded at any time that we're willing to look to see, is the light still here? Entonces podemos recordarnos de que aún la luz está aquí. And can any thought, feeling, or emotion remain in the light? Y cualquier pensamiento, emoción o sentimiento pueden mantenerse en la luz. So he's just revealing the places where we're just saying, nope, not interested in light. Y entonces Él simplemente nos revela los lugares donde en realidad decimos, no, no estoy interesada en absoluto en la luz. So we can see the addiction to thought and emotions and making the world, trying to make a world. Entonces de ver la adicción a las emociones y los sentimientos en tratar de fabricar un mundo. A world that seems separate from love. Un amor que parece estar separado del amor. Where we're giving ourselves the boot out of heaven and want to stay there. Donde nos hemos dado el pie afuera del cielo y nos queremos mantener ahí. Yet every time we look, we can see the light still there. Pero aun cuando miramos, podemos reconocer que la luz está ahí. Light hasn't left or gone anywhere. La luz no puede abandonar o irse a ningún lado. The light doesn't take a vacation. La luz no puede tomarse unas vacaciones. And when you start to see how many times, and we are all seeing it together, how many times we want to give that light and how much badly we want to give that light the boot out of awareness. Y podemos notar cuántas veces queremos apartar esa luz, poner esa luz afuera de nuestra conciencia. It gets funnier and funnier. Se vuelve más chistoso y más chistoso. Except in the places where we still want to hold on, then it's going to hurt. Excepto en los lugares a los cuales todavía nos queremos aferrar, entonces nos duele. But we can, instead of being like the signal that something bad's happening, it can be the signal that we just hit the snooze button. Pero en vez de ser ese símbolo de que algo malo sucedió, puede ser el símbolo de que simplemente tocamos el botón y nos quedamos dormidos. And it was really beautiful. We watched Groundhog Day a couple of days ago. Y fue tan hermoso porque vimos la película de Groundhog Day unos días anteriores. So was it 7 a.m. or 6 a.m.? The little alarm would go bing. No sé si fue como a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana que la alarma sonó. That he thought he was waking up every day, but it was showing him he was snoozing every day. Y él pensaba que se estaba despertando todos los días, pero en realidad el espíritu le estaba demostrando que se estaba durmiendo todos los días. And it would be there, Sonny Bono singing, "Put your little hand in mine." Y era como esta canción que le cantaba todos los días, pon tu mano en mi mano.
And so after these days kept repeating and he saw the repetition, he was like killing that alarm clock. Y cuando se despertaba y veía que se repetía las cosas una y otra vez, él empezó a darle a esa alarma, Like the alarm clock was doing what's bad. como si fuese el reloj de alarma que estaba haciéndole algo malo. You know, and then he's setting himself up with the tub and goes down and gets the toaster off the breakfast buffet. Entonces empieza a fajarse con la taza y va y empieza a darle a todas las cosas en el buffet. It's so great, you know, because if the days are going to repeat and then you feel like you want to kill yourself. So if you haven't seen this scene, it's so hilarious. He's seeing the pattern and he can't seem to get out of it, right? Entonces es bien chistoso porque está bien molesto porque todos los días sucede lo mismo una y otra vez. Entonces él empieza a darse cuenta del patrón, pero no sabe cómo solucionarlo. So he goes down there and he unplugs the toaster with the toast in it and carries it up to he brings it up to his room. Entonces va y desconecta la tostadora con los dos panes y bien molesto lo lleva hacia su cuarto. And then he gets in the tub, right? And plugs Entonces, in the toaster and tries to electrocute himself. entonces se lleva la tostadora con el conector y llena la tina llena de agua para electrocutarse. You know, and that's how you feel too. But at least we're seeing that we really like that play, plugging in the toaster. Pero podemos verlos de cuánto nos gusta ese juego de simplemente conectar la tostadora y tirarlo en la tina llena de agua. And then he talks about how he tried all these different ways to try to kill himself. Entonces empieza a hablar de todas estas maneras en que trató de matarse. The perfect way that consciousness plays in the currency of death. En la manera perfecta en que la conciencia le encanta jugar en la corriente de la muerte. And then that the solution is if the body dies. Y la solución es pensar que el cuerpo muere. It wasn't really until it's such a great demonstration. It wasn't until he really saw and stepped into holy purpose. Y no fue a no ser cuando él se entró y se entregó completamente a su santo propósito. Until he accepted that love was already here. En cuanto tomó la decisión de que el amor ya estaba aquí. And then that symbol, oh, now it's really a new day in the happy dream. Entonces fue ese gran símbolo, ahora es un día feliz en el sueño feliz. It's seeing that addiction is everything. Pero ver esa adicción fue todo. How we want to keep the little tinker toys of death. Como nos encanta aferrarnos a los pequeños juguetes de la muerte. See, because at least if we know we're hunting for the toaster to plug it in, and we're aware of it. Porque si nos damos cuenta es que estamos en la búsqueda de la tostadora para meterle en el agua de la tina, nos vemos la muerte, ¿no? El aprecio a la muerte. But until we know that we're hunting down a toaster to kill ourselves and then see what that really is, the denial of love, then we're just still in the play and the days will keep repeating, the cycles repeat. Entonces, si vemos ese juego de ir en búsqueda de la tostadora, como el deseo de la muerte, el símbolo de la muerte, entonces vamos a mantenernos en ese juego de repetir las cosas una y otra vez en el mismo día. Hunting for toasters. Yéndonos en la búsqueda de la tostadora. So this way, Jesus is just showing us where we're hunting for all those toasters all day long. Entonces, esta es la forma en que Jesús nos da el símbolo de cómo nos gusta ir en esa búsqueda de las tostadoras todos los días. So with that, Entonces, con esto, we're going to look at chapter 27 to have him help us cease to hunt for toasters to plug in all day. entonces vamos a ver a través del capítulo 27.
chapter Yes, 27, el sí. capítulo 27 de cómo nos gusta ese juego de la búsqueda de las tostadoras. So above all else, I want to see. Entonces, por encima de todo quiero ver. Es lección 27, lesson 27. Sí. Yes, sí. Ok, lección 27. Por encima de todo quiero ver. See, before it was unconscious how much we like to plug in the toaster. Ves, anteriormente era inconsciente de cuánto nos gustaba conectar esa tostadora. Now he's having us look down and see where we have the toaster in our hand and we're stepping in the tub. Pero ahora nos demuestra cómo tenemos la tostadora en nuestras manos y queremos centrarnos en esa tina de agua. This is such a great lesson because we can start to see the humor in it and see how the toaster that we have it in our hand has to be in our awareness and not this automatic thing that's just happening. Entonces, la broma en eso es que nos empieza a demostrar, ¿no? De cómo queremos tener esa tostadora en nuestras manos y tratar de entrar al agua, ¿no? Como tratar de matarnos. So, and then we can ask Jesus with these movies, was that a desired experience to get in the tub and plug a toaster in and feel electrocuted? Entonces, a través de estas películas podemos ver cuánto nos encanta ese juego de tener una tostadora y querer entrar a la tina para electrocutarnos. And we laugh about it because that's remembering really the humor of it all. Y nos reímos porque empezamos a reconocer la broma en todo eso. As we forgot that it was just going to be a funny toaster scene rather than a Greek tragedy. Porque nos damos cuenta que es una escena de una tostadora tratando de ir a la tina con el agua en vez de una tragedia griega. So above all else I want to see is above all else I want to see when I'm picking up the toaster. Entonces, por encima de todo por encima de todo quiero ver cuándo quiero tener esa tostadora en mis manos. That's where we call this the toaster lesson. Entonces vamos a decir que esta es la lección de la tostadora. Because he is reminding me how it can be much more humorous when we look at it that way. Porque me está recordando de no tomarlo tan en serio y simplemente de reírnos con todo esto. Above all else, I want to see light, Por encima de todo, quiero ver la luz, my true reality. mi verdadera realidad. So here's another little hilarious thing. So you get this real insight. It's like, oh, yeah, I'm everything. And now Jesus shows you how as soon as you see that, you go and want to pick up a toaster and climb in the tub. Entonces la broma en esto es cuando empiezas a profundizar y te das cuenta como que sí, soy la luz, soy todo. En cuanto lo realizas, empieza el juego de querer otra vez agarrarte a la tostadora y de querer meterte en una tina de agua. Because that's exactly what's happening. Porque eso es exactamente lo que está sucediendo. So then even after he plugs himself with the toaster, that wasn't enough. He needed another experience, so he's going to go drive his car off a cliff. Entonces, coger la tostadora y tratar de electrocutarse no era lo suficiente. Entonces, fue más allá de eso y se metió en un carro y trató de irse a saltar al vacío. And then he goes, stands in front of a bus. Después va y se para delante de un autobús. So just ask Jesus today, Jesus, would I rather go stand in front of a bus and see that I'm light? Entonces vamos a preguntarle a Jesús hoy, Jesús, prefiero estar delante de un autobús en vez de reconocer una y una vez que And soy la luz. when he says yes, that's actually helpful. Entonces cuando escuchas que te dice que sí, eso es actualmente útil. Because that's what the addiction of egos doing to all day. We're just standing, we're getting killed all day long. Porque esa es la adicción del ego. Todos los días nos estamos tratando de morir una y otra vez. Yet we know in truth, Jesus, do I know in truth that I can't die?
Pero en verdad le vamos a preguntar a Jesús, Jesús, en verdad, reconozco que no puedo morir. Ah, that's why the play continues. Por eso el juego continúa, Because in truth, we know nothing's really happening. porque en verdad no reconocemos que nada está sucediendo. Today's idea expresses something stronger than mere determination. La idea de hoy expresa algo más fuerte que una simple resolución. And there are times too where you feel like it's going to take every bit of determination you have. Y a veces se siente que va a necesitar mucha determinación. And Jesus, yes, you will use every bit of determination that you have. Y sí, necesitamos toda la determinación posible para poder hacer esto. Because if there's so much determination to say no to light. Porque toma mucha determinación de decirle no a la luz. You know, going around all day with a permanent toaster strapped to us. Looking Entonces, for es esa determinación de aferrarnos a la tostadora y amarrarnos a ella todo el día. just holding on to that toaster and looking for a place to plug that baby in. Entonces vamos todo el día corriendo con la tostadora y tratando de conectarla en cualquier forma para morirnos. You know, all Jesus is saying is don't plug in the toaster, and we're fighting over plugging it in. Y todo lo que Jesús nos dice es simplemente no conectes la tostadora y a eso vamos en contra de él. So it takes determination, the focus to just go, no, I'm not going to plug in that toaster today. Entonces toma mucha determinación y enfoque para decir, no, hoy no voy a conectar la tostadora. But he's saying something stronger than mere determination because he's pointing to the power, divine power. Entonces él está diciendo que hay algo más que una simple resolución porque él nos está apuntando hacia el poder divino. So you can even look in the light as divine power more powerful than determination. Entonces podemos ver el poder de la luz como el poder intenso de la determinación. He's talking about acceptance of divinity. Él está hablando sobre la aceptación de la divinidad. Divinity's not thinking about how to plug in a toaster. La divinidad es simplemente de abandonar, de tratar de conectar esa tostadora. It's not making a judgment about whether a toaster gets plugged in or not. Es simplemente no hacer un juicio si la tostadora se conecta o no. It doesn't see the death through plugging in a toaster, meaning choosing thought. It doesn't see that as a solution for something. No ve el juicio de conectar la tostadora, no juzga ese pensamiento y buscar la resolución. And so you can ask Jesus, so Jesus, am I plugging in a toaster all day to kill myself, quote, through thought and pretending like that's salvation? Entonces Jesús, estoy tratando de conectar la tostadora a través del pensamiento, de matarme a través de un pensamiento y pensar que esa es la resolución. So when he tells you yes, then you can laugh a little about it. Entonces, cuando escuchas ese sí, empiezas a reírte un poco. You know, because we're fighting them. That's the toys. We're fighting them to keep that toaster. It's like, do not take this toaster away from me. I might need it to plug it in and kill myself today. Entonces, en eso empezamos a reírnos porque en realidad estamos peleándonos con Jesús para aferrarnos a esa tostadora, como diciéndole, no me quites la tostadora porque quiero conectarla. That's the only solution from all my thoughts and feeling is to plug in a toaster. Y esa es la solución que pensamos que conectar esa tostadora es ese sentimiento y emociones para aferrarnos a See, conectarla. so you can feel it's like a keeping. I'm going to keep this, Jesus. I'm keeping it. Y es como que voy a quedarme con esta tostadora, Jesús, quiero quedarme con esta tostadora. And you can feel in that movie, it's really helpful to see when the switch over instead of what can I get for me, which is going to make you want to feel like plugging in a toaster. Entonces podemos ver a través de esta película el cambio en su mente de qué puedo obtener para mí, de qué puedo dar. Which is the reversal through divine function. How can I serve?
Y esa es la función reversa de cómo puedo servir. How do I serve love as totality? Cómo puedo servir a la totalidad como amor. And Jesus is the only one who has the answer to that. Y Jesús es el único que contiene la respuesta para esto. And in that service of wholeness is joy. Y ese servicio de la plenitud es la dicha. The divine function is joy. La función divina es la alegría. Today's idea expresses something stronger than mere determination. La idea de hoy expresa algo más fuerte que una simple resolución. It gives vision priority among your desires. Le da prioridad a la visión por encima de todos tus demás deseos. Let thine eye be single. Deja que tu ojo sea singular. And I've told the story, it's coming in around Tiruvannamalai in southern India. Entonces hice la historia sobre about the animals. Tiruvannamalai in southern India. It's a village in southern India. En India. Okay. You can I call it couldn't. Tiru for short, Tiruvannamalai. Se llama Tiruvannamalai. Es un pequeño, es un pequeño, en India hay un pequeño lugar. And then there's Arunachala, which is a hill. They call it the holiest hill in India and in the world for their beliefs in Hinduism. Entonces hay un valle en India que es muy santo, es un símbolo de la santidad en India, que usan el símbolo del hinduism. Sí. Sí. So this hill is where the holy sage Ramana Maharshi lived. Entonces en este valle fue donde vivió el gran guru Ramana Maharshi. He called it the symbol of the resurrection, Él le llamaba el símbolo de la resurrección. as it's a symbol of Shiva, the light that came down into form. Y fue el símbolo de Shiva que simplemente llegó hacia la forma. A symbol of light. It's just wonderful because they celebrate by going up there and taking thousands of gallons of ghee, which is butter, and burning it like a torch on the top of that hill. Entonces el símbolo de la luz y todos se unen en ese valle y cogen miles y miles es una mantequilla específica que la unen y entonces la enciende y hay esta gran luz. It's something, you can't even describe the mystical nature of that hill. Y no puedes ni describir la naturaleza mística de ese valle. And so it called him. He was called to that hill. Entonces él fue llamado hacia ese valle. And he he was 16 years old, and he just threw away all his possessions and was called to call the Arunachala. Entonces él simplemente abandonó todo lo que tenía y fue hacia ese valle que se llamaba Anarashla. So he just saw that how the spirit uses symbols in the mind for reminder of what's infinite. Entonces esto fue usado como el espíritu lo usa como el símbolo en la mente de la santidad y la luz. And how the spirit can use form to focus on what's beyond form. Y como el espíritu usa la forma para enfocarnos en lo que está más allá de esta. So I can't even explain it. I just saw that mountain and I knew, and I was hearing it too. I was hearing, go to the mountain. I'm going, what are you talking about? Right. And so I saw a picture and it's like, oh my gosh, I got to go. Entonces, ese fue mi llamado cuando vi esta montaña, sentí esta gran de ir hacia la montaña. Y yo le decía, pero ¿qué esto significa? ¿Quieres que vaya a esta montaña?
It's the way spirit uses things, attraction somehow. Y es en la manera en que el espíritu usa esa atracción de esta forma. And then, boy, the objections coming up. Oh my gosh, this is India and it's a third world country and all these bad things are, happen in India. Y enseguida ahí es donde comienza todos los pensamientos de duda, o esto es India, es un mundo tercero, las guerras, todos estos pensamientos empiezan a surgir, las objeciones. So I said, okay, I'll go, but give me a sign. Y yo dije, está bien, voy a ir, pero dame una señal. So within 1 week, all of a sudden there was a pilgrimage, 21-day pilgrimage to India. Y de repente se aparece este programa de 21 días de ir a como un retiro a India. It's one of those obvious things that you feel the pull. I can feel the pull even talking about it now and how that was divine function. And so then you just say yes and go. Y entonces sentí esta gran atracción y vi que esta era mi función divina y simplemente le dije, sí, vamos. And how, there was just like the ducks lined up in a row. All kinds of things had to happen first, and then they all happened. Boom. Entonces fue como que todos estos pájaros tenían que alinearse y eso fue el símbolo para mí de simplemente tomar esos símbolos para ir. So a part of the pilgrimage is you get on the back of an ox cart. Y entonces parte de este retiro o este silencio al cual iba era que tenía que ir atrás de como I don't know how And to it, say that, yeah, what you got into. an ox with a wagon on the back. O como si fuera como un carrito. And you're all piled in there, and then they take you for a ride around Arunachala, this holy mountain. Entonces te montan en este carrito, ¿no? Y te llevan alrededor de la montaña de Yeah, Anacurachula. it's like it's really off the rails. It's amazing. It's just Y es completamente maravilloso, no tiene descripción. so you're going around the mountain, and like there are little temples all around this mountain, little temples. Entonces te llevan alrededor de esta montaña y hay muchos templos. Hay simplemente pequeños templos alrededor de esta montaña. And then I've talked about them before, and I can see how powerful those symbols are. They're nandis. They're cows. They're called nandis. It's cow Entonces statues. he hablado sobre estos símbolos que el espíritu usa y alrededor de la montaña había estas figuras, son como estatuas de nandis, que son como si fueran vacas, que es un símbolo que ellos usan. And we know how honored cows are in India. Y sabemos el símbolo de las vacas en India, que son como santas. So there would be women decorating these Nandi statues with flowers. Y había estas señoras que se pasaban el día decorando estas figuras, estas estatuas de estas vacas. And they're called mounts. Like Shiva has sort of like an assistant, and that's a Nandi is sort of his assistant. Entonces el símbolo como Shiva tenía ese símbolo de estas que lo asistían en su santidad. Entonces la decoración era ese símbolo. Now Shiva is a symbol of light, and Arunachala is Shiva. Entonces Shiva es un símbolo de la luz y entonces Anurándula era ese símbolo de la luz que se llama Shiva. So now you're going around this mountain and you're seeing all the Nandis. Their function is to remind in every direction to always be focused on light. Entonces, cada vez que ibas alrededor de la montaña estaban todos estos estatuas del Gandhi, de las vacas, que es el símbolo de recuérdate que solo hay luz. And you can see the symbolism of honoring those who focus on the light by decorating the Nandis. Entonces era ese símbolo de enfocarte en la luz a través de todas estas mujeres que se pasaban el día decorando los Gandhis.
It's a symbol of giving vision priority among all your desires. Es el símbolo de darle prioridad a la visión por encima de todos tus demás deseos. So he's turning desire, which is a strong play in consciousness, to focus on light, the desire for light. Entonces, él está reinterpretando el deseo en una simple visión para enfocarnos en la luz. And you can ask him, Jesus, must I have vision a priority among all desires for peace of mind? Le preguntamos, Jesús, tengo que tener la visión como mi primera prioridad, más allá de todos los demás deseos. He said, that's really the only way. Y él dice, esta es la única manera. And it's the only way we'll follow him fully. Y esta es la única manera al cual lo vamos a seguir completamente. So that means everything has to go other than following. Entonces, esto significa que todo lo demás tiene que despejarse para que podamos seguirlo. Because that supreme happiness is following the light within. Porque la felicidad suprema es de seguir nuestra luz interna. You may feel hesitant about using the ideal on the grounds that you are not sure you really mean it. Quizás te sientas indeciso con respecto a si usar esta idea o no, debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres. And that's part of the play of consciousness to toe dip divinity. Y este es el juego de la conciencia de tratar de escaparnos de nuestra divinidad. I'm going to test it out, but I'm going to hold on to my toaster for the meantime. Voy a hacerle la prueba de la luz, pero aún me voy a aferrar a la tostadora. I need a backup plan holding on to this toaster just in case this divinity thing doesn't work out. Necesito un plan B en caso de que me falle el plan de Jesús. Entonces me voy a aferrar a la tostadora por un buen tiempo. Okay, so here's the picture now. You got your toaster under your arm, and you're going to go down to the pool downstairs, and you're just going to dip your toe in that pool just to check that out. Entonces vamos a jugar con esto. Okay. Esta es la imagen. Tienes la tostadora, te estás aferrando a la tostadora y entonces ve la piscina y vas a decir, voy a simplemente meter el dedito en caso de que, para hacer la prueba, a ver si es verdad. Now, hopefully the toaster's not plugged in at the same time. Y esperamos que cuando esto suceda, la tostadora no esté conectada. Okay, now here's when the humor comes, when you see, even though you got your toe in the pool, trying to dip it in the pool, you got the toaster under your arm, and it might even be plugged in. Entonces el chiste, aquí es donde nos reímos, estás tratando de poner tu dedito adentro de la piscina, del agua, y aún te estás aferrando a la tostadora y esperando que no esté conectada. And then you ask Jesus, while all that's happening, Jesus, is the light still here? Y aún cuando todo eso está sucediendo, le estás preguntando a Jesús, Jesús, la luz todavía está aquí. Am I literally swimming in infinite light right now? Estoy literalmente nadando en la luz divina ahora mismo. And then you say to him, Jesus, but whatever you do, I get the part, I see the light, I can see that it's here, but just whatever you do, don't take this toaster away. Entonces le decimos a Jesús, entiendo Jesús, comprendo la parte, toda esta escena, pero aún quiero aferrarme a la tostadora. And then you plug the toaster in and you get zzz. Entonces ahí conectas la tostadora y sientes ese zzz. And then you go, Jesus, ow, that toaster really hurt. What can I do? Y le dices, Jesús, esta tostadora en serio me duele, me hizo daño, ¿qué puedo hacer? He's going, give me the toaster. Y él simplemente te dice, entrégame la tostadora. You know, you can't toe dip the pool of life because you're life itself. ¿Ves? No puedes probar la piscina de la luz porque tú eres la luz. You may feel hesitant about using the idea on the grounds that you're not sure that you really want it. Quizás te sientas indeciso con respecto a si usar esta idea o no. And that you really mean it, he says. Debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres. Y él dice si en realidad tienes devoción a esto.
And Jesus is telling me that was no slip of the tongue saying, not sure you really want it. Y Jesús dice que esto no era una enredadera de la lengua, de decirte que te preguntes si en realidad lo deseas. That's how strong the addiction to consciousness is. Así de fuerte es la adicción a la conciencia. This does not matter. Esto no importa. The purpose of today's exercise is to bring the time when the idea will be wholly true a little nearer. El propósito de los ejercicios de hoy es aproximar un poco más el momento en que esta idea sea completamente verdadera para ti. There may be a great temptation to believe that some sort of sacrifice is being asked of you when you say you want to see above all else. Puede que sientas una gran tentación de creer que sí, que se te está pidiendo algún tipo de sacrificio cuando dices que por encima de todo quieres ver. So you can ask him, Jesus, do I still believe that giving up this toaster is sacrifice? Entonces le preguntamos a Jesús, Jesús, pienso o creo que abandonar esta tostadora va a ser un sacrificio. The toaster being the symbol of all the thoughts, feeling, and emotions that we think are true. Y esta tostadora siendo el símbolo de las emociones, sentimientos y pensamientos que pensamos que son verdaderos. And the desire to try to experience salvation through death. Y el deseo de experimentar la muerte a través de la salvación. If you become uneasy about the lack of reservation involved, add Des- vision has no cost to anyone. Si te sientes incómodo por la falta de reserva que esta idea entraña, añade, la visión no le cuesta nada a nadie. So he's just reminding us that it's no sacrifice to hand over the toaster. Entonces, Él nos está recordando que no hay sacrificio en simplemente abandonar la tostadora. Because the ego takes sacrifice, seeming that sacrifice comes from light. Porque el ego lo toma como que el sacrificio, como si la luz fuese un sacrificio. While the truth is we're sacrificing awareness of light to keep the ego play. Cuando en realidad estamos aferrándonos a la conciencia, mantener la muerte en la conciencia para no darnos cuenta de la luz. If fear of loss still persists, add further, it can only bless. Si el temor a perder algo aún persiste, di además, tan solo puede bendecir. So then we just ask Jesus, is it true that handing over the toaster can only bless? Y entonces le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿es cierto que simplemente abandonar la tostadora es la paz? Is it true that jumping into the pool of infinite love and light all the way without a toaster can only bless? Entonces, simplemente de entregarme completamente a la piscina de la divinidad, simplemente puede bendecir. The idea for today needs many repetition for maximum benefit. Necesitas repetir la idea de hoy muchas veces para obtener el máximo beneficio. It should be used at least every half an hour and more if possible. Se debe repetir por lo menos cada media hora e incluso más si es posible. Jesus, is it helpful just to say it as much as possible? He says, yes. Y Jesús es útil de repetirlo lo más posible. Y él dice sí. You might try for every 15 or 20 minutes. Puedes intentarlo cada 15 o 20 minutos. So this will break up that pattern, all those patterns of going subconscious. Entonces esto es lo que va a romper todos esos patrones inconscientes. So now he's starting to put the true purpose out front. Entonces ahí es donde surge nuestro verdadero propósito, lo trae al frente. The true purpose, which is to see above all else. El verdadero propósito que es por encima de todo quiero ver. To see what's true above all else. De ver lo que es verdadero por encima de todo.
It is recommended that you set a definite time interval for using the idea when you wake up or shortly after, and attempt to adhere to it throughout the day. Se recomienda que al despertarte o poco después establezcas un horario fijo para repetir la idea de hoy y que trates de adherirte a él durante todo el día. It will not be difficult to do this, even if you are engaged in conversation or otherwise occupied at the time. No te será difícil hacerlo aún si estás conversando u ocupado en otras cosas cuando llegue el momento de repetirla. He's really showing us that it is possible under every circumstance to follow him and to follow the lesson. Él nos está enseñando que es posible debajo de toda circunstancia de hacer la lección y de seguirlo. He's saying this is really helpful to be determined to see regardless of circumstance. Él dice, esto es bien útil de, por encima de todo, quiero ver encima de todas las circunstancias que surjan. And not make any exceptions, because the ego will say things like it's too busy, it's not a good time. Y de no hacer ninguna excepción, porque el ego empieza a decir que no es el tiempo, que hay muchas cosas que hacer. See, that's the play to forget that love is here. Y ese es el juego de olvidarnos que el amor está aquí. So it's just showing the determination to see that love is here all day long. Entonces él nos demuestra la determinación de ver que el amor está aquí todo el tiempo. Because in that determination to see all day long is the determination to have peace. Porque en la determinación que por encima de todo quiero ver es la determinación de ver el amor. You can still repeat one short sentence to yourself without disturbing anything. Siempre se puede repetir una frase corta silenciosamente sin que ello interfiera en nada. See, he's going right to the play and consciousness that participating in this or somehow doing these lessons will disturb something. Él no está dirigiendo directamente a ver como que algo puede interferir en hacer la lección o distraernos. And that's the play in consciousness to deny the lesson. Find a way that it's a disturbance or a problem or it's going to interfere. Y ese es el juego en la conciencia de negar la lección o hacer la lección por distracciones o problemas a través de la forma que puedan aparecerse. And that's interfering with the ego trying to keep its little fiefdom. Y eso es la interferencia del ego para tratar de mantener su pelea. So again, when the ego says, well, I don't want this to interfere, or I don't want to hear Jesus or have that interfere with what I'm doing, it's saying, I don't want any interference with changing the ego. Entonces, cuando el ego dice que hay una interferencia, es en realidad de evitar de escuchar la voz de Jesús al usar esa interferencia para mantener el ego en sí mismo. See, I don't want something to come in and interfere with keeping the ego true. Entonces, no quiero que algo interfiera de mantener que el ego sea real. It's so great the way Jesus just flips these things, what we're saying, to show us what we're really meaning. Entonces es maravilloso de cómo Jesús interpreta todo, de ver cuando queremos darle significado a algo, qué quiere decir en realidad. The real question is, how often will you remember? La verdadera pregunta es, ¿con qué frecuencia te vas a acordar? So here's a great question. So Jesus, if we ask you to help us remember, will we tend to remember more? Y esta es la verdadera pregunta, Jesús. Si te pido que me recuerdes, voy a recordarme más frecuente. That's another indication how we don't really ask him for enough help. Y esa es otra indicación de cuánto negamos su ayuda. We'd rather go and set a timer than ask Jesus for help. Preferimos de poner una alarma en vez de preguntarle a Jesús por ayuda. Yeah, I mean, it could be assigned in function, but just really notice that. Like, rather than go to Jesus, I'll just set a little minder all day long. Y podemos ver ese juego de, en vez de dirigirnos a Jesús, simplemente voy a poner una alarma para sentirme segura de que puedo hacer la lección.
You can ask him which one of those two options has the most power. Y podemos preguntarle de esas dos opciones, ¿cuál tiene más poder? Because really the point of this is the reminder, okay, I'm determined to see. So he starts us with something simple because he knows we don't want to go and talk to him every 15 minutes. Entonces, esto es un recordatorio simple, un recuerdo simple, porque nos encanta de distraernos o poner alarmas para en realidad evitar de escuchar su voz. But if you're, I'm determined to see, and Jesus, what do you have to say? See how powerful that is. Y entonces podemos decir, bueno, tengo la determinación de ver. Entonces, Jesús, enséñame qué puedo ver aquí. Puedes sentir el poder de eso. So he knows you might not be willing to add that little tail to the end, but at least say, all above all else I want to see. Entonces, quizás no queremos conectar esa alineación, pero es de verdad, sinceramente decir, por encima de todo quiero ver. How much do you want today ideas to be true? ¿Hasta qué punto quieres que esa idea sea verdad? And if the answer to that comes up, not really, it's okay. Y si la respuesta a eso es en realidad no, está bien. Let's really look at that and see if Jesus, how much, let him tell us. He'll tell us how much we really want that to be idea to be true. Jesus, in honesty of God, how much do I really want today's idea to be true? Entonces vamos a preguntarle a Jesús y simplemente aventurarnos, ¿no? En esa pregunta y ver que Él nos contesta. Y es, ¿hasta qué punto quieres que esa idea sea verdad, Jesús? ¿Qué punto quiero que esta idea sea verdad? You might get it, Jesus telling you, well, at the deepest level, you truly do want vision, you want to see differently. Y en un punto bien profundo, en realidad lo que deseas es de ver las cosas diferentes. Because we wouldn't be sitting here in this room without that true desire to have vision. Porque no estaríamos sentados todos en este cuarto si no deseáramos de por encima de todo ver las cosas diferentes. Yet he can show us where in the play, it's just a play of consciousness and the play of innocence, where we want to obscure this vision. Y es realmente inocente en el juego de la conciencia, donde en realidad queremos oscurecer esta visión. And so then he can help us with the difference between the call of our heart and where we're still investing in not having vision. Entonces, Él nos apunta en realidad a conocer nuestro verdadero deseo del corazón, de en realidad por encima de todo ver. Answer one of these questions and you have answered the other. Si contestas una de estas preguntas, habrás contestado la otra. In other words, and the more you really want the idea to be true, the more you'll remember. En otras palabras, mientras más quieras que esta idea sea real, más te vas a recordar. You will probably miss several applications and perhaps quite a number. Pero probablemente te saltarás algunas prácticas o tal vez muchas. He knows all the games and the tricks in consciousness to kind of ignore, forget the lesson. Porque sabe todo el juego de la conciencia para distraerse y ignorar la lección. So this is the hilarious part of it, okay, where we can really start to appreciate how consciousness plays so we can transcend this. Entonces, esta es la broma. Estamos listos de cómo la conciencia juega para evitar de trascenderlo. So consciousness will create a play where it forgets the lesson, and then the play to get mad about forgetting the lesson when consciousness is the play of forgetting. Entonces, la conciencia fabrica esta escena donde se olvida de hacer la lección y entonces se molesta porque se olvidó de hacer la lección para evitar de hacerla. So that's why he's just saying, so talk to Jesus. Jesus, if I forget the lesson, are you disturbed? Y vamos a preguntarle a Jesús, Jesús, si me olvido de hacer la lección, ¿te vas a molestar? He says, just see that you're not as committed to your peace of mind yet and ask me for help.
Y simplemente observa cómo no tienes devoción a tu paz mental y simplemente me preguntas. So see, Jesus is not judging, he doesn't judge anything. He's just saying, just turn to me. Y ves que Jesús no está juzgando nada, Él simplemente siempre nos lleva hacia ven hacia mí. And that it's a play of consciousness to spend any time over forgetting the lesson. Y entonces no es útil de pasar todo este tiempo para decir, oh, me olvidé de hacer esta lección, Because you can remember it now. porque te puedes recordar de la lección ahora. And then ask for help for Jesus. Okay, Jesus, I obviously forgot that. I have a desire to forget it. Give me the scoop. Entonces simplemente le decimos a Jesús, oh, Jesús, tú un deseo de olvidarme la lección, puedes ayudarme y darme la directa. Do not be disturbed by this, but do try to keep on your schedule from then on. No dejes que eso te perturbe, pero sí trata de adherirte al horario establecido de ahí en adelante. Here's the ego. Oh, I goofed. Okay, I'll just start it tomorrow. Entonces aquí surge el ego, oh, me olvidé de la lección, la voy a repetir mañana. That's the play. Ese es el juego. So our blessed Jesus says, if only once during the day you feel that you were perfectly sincere while you were repeating today's idea, you can be sure that you have saved yourself many years of effort. Y aquí viene nuestro amado Jesús y nos dice, si sientes que una sola vez durante todo el día fuiste completamente sincero al repetir la idea de hoy, puedes estar seguro de que con ello te habrás ahorrado muchos años de esfuerzo. One time you have saved yourselves many years of effort. Una vez te has ahorrado muchos años de esfuerzo. He says, and if you hang out with me, you're going to save a lot more. Y él dice, y si simplemente te apegas a mí, vas a ahorrarte muchos más años. He says, you have called me to you. I am here. Y él dice, me has llamado hacia ti y estoy aquí. He's just reminding me, don't spend any time in arguments, just get the lesson. Y él me está recordando, no pases mucho tiempo en ese argumento, simplemente haz la lección conmigo. See that your highest call is answered through me. Mira que tu llamado más alto es respondido a través de mí. I'm here to teach you so that you can speak my words and see that really they're your words. Y en realidad estoy aquí para enseñarte que mi palabra es tu palabra And that this is love expressing. y que este es el amor expresándose. In the meantime, let me have the toaster. Y por el tiempo, deja que yo me haga cargo de la tostadora. You will find that you do not need that. Y vas a encontrar que en realidad no lo necesitas. You're already holy, whole, and complete. Ya eres santo, pleno y completo. Amen to that, Jesus. Thank you. Amén. Amén hacia eso, Jesús. Gracias. Oh, so many blessings. And we have more blessings coming because we have Lori singing another beautiful song for us. Y hay muchas bendiciones. Aquí viene Lori que nos va a cantar una hermosa canción hoy.
This is hummingbirds. Esto es el colibrí. Feels so good to be given a full moon over the canyon. Let's get real. Let's get to the heart of it. I wanna ride in your radiant back pocket. Glorious, flying, joyful dancers, dancing barefoot in a strawberry field. I see the beauty of me and you. I see the beauty. We are going eternally. Sister, flats in our hair. You're fruity and you're full of love. Are we all one together? Hummingbirds flying together. Hummingbirds flying forever. La 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 we love. La 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 we love. Our life, are we eternal? Let us remember now. All love from San Juan Costa. Thank you. Todo mi amor de San Juan Cosala. Los amo. Gracias.